Al monte de Jehová me acercaré, oh, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Bienvenidos a nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central, Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual con la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. En esta oportunidad estamos con el hermano Tachito, el hermano Víctor Azurdia y su servidor Jorge Álvarez. Estamos a punto de seguir la segunda parte de nuestra puerta, la puerta del valle. Estábamos leyendo anticipadamente en Nehemías 3:13 y hablábamos con respecto a lo que el Señor está haciendo a través de esta puerta. Y también estábamos mencionando que era la puerta de las pruebas y de los desiertos. Es algo que cualquiera no quiere pasar, pero es necesario que pasemos esta situación para que nos demos cuenta del poder del Señor, de nuestro Dios Todopoderoso, para rescatarnos de todo esto y para obtener un cambio, ¿verdad, hermano? Sí, yo creo de que la actitud de la persona tiene mucho que ver. Veamos de que Josué y Caleb fueron los que salieron de Egipto, pero con una gran diferencia. Dios los llevó a reconocer la tierra prometida. Y durante todo el tiempo que pasaron en el desierto, ellos tenían convicción de que esa tierra prometida existía. Habían probado los frutos de esa tierra. Nadie les podía quitar de su mente de que había una tierra prometida, que si ellos se consagraban, es más, ellos dijeron, hay gigantes, hay pruebas, pero si Dios se agrada de nosotros, Él nos va a dar esa tierra. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es agradar a Dios, poniendo su palabra por obra, creer en Él. Y vemos de que estos dos personajes, Josué y Caleb, pasaron el desierto sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tenían su mente puesta en la tierra prometida. La habían vivido, la habían pisado, habían comido de los frutos, habían visto que la tierra era buena, sabían positivamente que fluía leche y miel. El problema con nosotros es de que la Biblia nos ofrece un paraíso, un cielo, que nosotros nos es difícil imaginarlos, concebir un lugar que nunca hemos estado. Por eso nosotros muchas veces flaqueamos, a veces dudamos. No creemos que Dios tiene un lugar mejor que este, que se llama tierra. Muchas veces decimos, qué bonita es la tierra, pero si nos llevaran a dar una vuelta allá al cielo, yo le garantizo que ninguno de nosotros se quería regresar otra vez a la tierra. Entonces, ese es el problema, que nosotros no podemos dimensionar todavía qué tan grande es el cielo, qué tan maravilloso es el cielo. Si nosotros nos pudiéramos a pensar que no hay llanto, no hay dolor, no hay sufrimiento, todo es paz, todo es armonía, todo es amor, para nosotros es muy difícil concebir eso porque nunca lo hemos visto. Pero te recuerdas en el ejemplo de Saulo de Tarso, Pablo, que fue llevado al cielo, y qué fue lo que dijo él. O sea, aquí hay un factor bien interesante, ¿verdad? Cuando Pablo habla, dice, yo vi cosas que no se puede, que la humanidad no puede entender. Las palabras, estoy parafraseando. Corto de palabras. Corto de palabras, dice, y que entendí que lo que yo vi, él solo llegó al tercer cielo. Pero lo que Dios dice fueron cosas que el hombre no puede entender. Y porque él dice, yo fui llevado en Cristo, y no sé si en el espíritu o en la carne, pero yo fui llevado. Entonces cuando él viene y relata esto, eso está en 2 Corintios capítulo 12, cuando él relata eso, nosotros tenemos que poner atención, porque yo quiero volver a retomar algo que tú mencionaste de Josué y Caleb. Ellos entraron a la tierra, la pisaron, bebieron, inclusive lo que ellos sacaron, el fruto que ellos sacaron allí, dice que eran uvas gigantes, hablando del vino que allí existía. Eso es el gozo del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que cuando ellos regresaron a dar reporte a Moisés, le dijeron, si hay gigantes? Los otros 10 que eran amedrentados, que también representa prueba, dijeron, no, pero nosotros somos como langostas, nos van a comer. Ellos tenían ya alguna proyección en su mente de que debían regresar ahí y tomarlo. Ahora, nosotros tenemos que poner atención que toda esa gente que escuchó a los otros 10 fueron contaminados, y ya venían contaminados ministrados de Egipto, y con lo de los reportes pues dijeron, mejor regresémonos a Egipto. Claro. Entonces, una de las cosas que nosotros entendemos, que la generación que entró con Josué y con Caleb
fueron de 20 años para abajo. Fue una nueva generación, que es lo que estoy hablando, la renovación de nuestra mente, la metanoia que tiene que existir en nuestra mente, que nosotros, lo que tú mencionabas es increíble, y nuestro apóstol lo mencionaba, ¿verdad? Nosotros creemos que el cielo es un sueño y la tierra es la realidad, y es al revés. Esto es un sueño y la realidad es la tierra, porque ese es nuestro destino, ese es nuestro origen, y vamos a volver ahí, porque eso lo mencionó el Señor. Vamos a volver otra vez a la casa del Padre donde salimos, por eso Él se adelantó a prepararnos las moradas que ya nos pertenecían. Entonces, en actitud de eso, yo pienso que nosotros tenemos que tener cuidado cómo alimentamos nuestra mente cuando estamos en una prueba, porque eso fue lo que ellos vieron. Ellos vieron el poder de Dios, vieron la nube, la llama que iba sobre ellos, cómo portentosamente se abrió ese mar, o sea, vieron cosas increíbles. Sin embargo, su mente no los dejó ver la proyección que Dios tenía para ellos. Entonces, es mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han enseñado que nosotros, al realimentar nuestra mente con la palabra de Dios, podemos cambiar de dimensiones. La oración es una puerta dimensional que abre muchas cosas, pero normalmente, por ser, perdón que yo lo hablo yo, tener la decadencia espiritual que tenemos, no podemos verlo más allá de lo que vemos o que está alrededor de nosotros, pero Dios nos ofrece la tierra prometida, el canal, la conquista de nuestra alma, y llegar al cielo con un alma conquistada. Amén. Interesante, porque aquí cualquier persona preguntaría esto que le voy a preguntar al hermano Víctor Azurdia. Hermano, ¿por qué solo 2 fueron los que entraron a la vida en abundancia? Josué y Caleb. ¿Y por qué los demás no dieron esa talla? Bueno, la clave fue que ellos sabían de que si ellos agradaban a Dios, Dios les iba a dar la tierra. Y recordemos que fueron ellos los que dijeron que tenían que mandar espías porque no creían que Dios les estaba prometiendo una tierra abundante donde fluía leche y miel. Eso para Dios era un insulto, porque yo creo que lo que Dios promete lo cumple. Y si Él ha prometido llevarnos al cielo, lo va a hacer. Los que dudamos somos nosotros. Dios no titubea. Es más, ante los ojos de Dios, nosotros ya somos santos, ya estamos glorificados, ya estamos exaltados, porque Él es un Dios de fe. Y Señor Jesús es el autor y consumador de la fe. En sus ojos de fe, Él ya nos mira allá en el cielo. Pero somos nosotros los que aquí en la tierra estamos vacilando. A veces le creemos a las promesas de Dios, a veces no le creemos a la palabra de Dios, a veces hasta pensamos que ni somos hijos de Dios, a veces dudamos que si Dios está con nosotros. Era lo mismo que le sucedía al pueblo de Israel. Nosotros a veces leemos pasajes y decimos, qué incrédulo es el pueblo de Israel, Dios les estaba haciendo tantos milagros, ¿y por qué dudaban? Y es exactamente lo mismo que nosotros hacemos. Dios nos sacó del mundo, nos quitó el velo de los ojos, ahora ya vemos a Cristo, pero todavía nos preguntamos, ¿será que Dios está conmigo cuando nosotros estamos pasando una prueba? Claro que está con nosotros. El problema es de que nosotros no podemos ver de cuántos peligros, de cuántos percances el Señor nos libra cada día, cada minuto, cada instante. Si la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente viendo a ver a quién devora, y nosotros no vemos que nos está devorando. ¿Por qué? Porque Dios envía a sus ángeles, Dios nos guarda, Dios nos libra de cuántas trampas el diablo pudo haber puesto en nuestro camino, y Dios nos está librando. Y ese era el problema con el pueblo de Israel, que Dios les estaba poniendo, los estaba depurando en el camino del desierto, porque leímos en el pasaje, en el segmento anterior, de que Dios los metió en un desierto, los hizo padecer hambre, y para ver qué era lo que había en su corazón. Entonces, un hijo que está bien cimentado en la palabra, y eso es clave, una persona que está cimentado, que está nutrido con la palabra de Dios, puede salir de una prueba fácilmente. ¿Por qué? Porque su fe se basa en lo que conoce de la palabra de Dios. Y Dios va a utilizar de ahí esa palabra que conoce para fortalecerlo. Muchas veces nosotros quisiéramos que se apareciera un ángel y que sobrenaturalmente nos diera fortaleza, pero en realidad tenemos a Cristo adentro. Tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué más pedir si tenemos al más grande dentro de nosotros? Amén. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
pero eso lo dijo inmediatamente después de que él fue arrebatado al tercer cielo. Pues es que volvemos a lo de Josué y Caleb. Pablo, el apóstol Pablo había sido llevado al tercer cielo. Josué y Caleb habían sido llevados a la tierra prometida. Amén. Sabían que había algo mejor en la otra dimensión. Sabían que había algo mejor del otro lado. Si nosotros, cualquiera de nosotros, tuviéramos el privilegio de que el Señor nos llevara al tercer cielo a dar una vuelta ahí, yo garantizo que ninguno de nosotros quisiéramos volver a esta tierra. ¿Por qué? Porque es un lugar mejor, es un lugar que no se puede comparar a la tierra. Y eso fue lo que cambió la mente de Josué y Caleb. Ellos vieron la tierra prometida y dijeron, este desierto es una nada, este desierto lo pasamos. ¿Por qué? Porque tenían la convicción de lo que Dios les había prometido era real. Amén. Y como decía el apóstol Otoniel Ríos Paredes, ¿para qué tanto brinco si el terreno es plano, verdad? Entonces diríamos esto, hermano Tachito, ¿cómo le podría usted decir a un hermano en Cristo que aprenda a ver las cosas de esta tierra y que se enfoque más en el cielo? Porque algo que nos detiene mucho en esta tierra es las cosas que nosotros vemos y palpamos. Y es algo que nos detiene mucho aquí, sí, y no nos deja conectarnos allá arriba con el Señor. ¿Qué le podría usted decir a un cristiano para que salga de ese problema? Volvemos a retomar el tema de Josué y Caleb. Amén. Por ejemplo, vemos que cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, en la primera batalla que tiene Cenebaya Amalek contra el rey Amalek. Amén. ¿Quién estuvo peleando abajo en la tierra? Josué. Y yo estaba leyendo un libro, el Talmud, donde dice que Caleb era uno de sus asistentes, no era su asistente, era uno de sus asistentes porque era el asistente de Moisés. Mientras Sur y Aarón estaban arriba con Moisés levantando sus manos, él estaba peleando abajo. Ahora nosotros podemos entender algo aquí, que ese pueblo no estaba adiestrado para una batalla, y una batalla pues aguerrida, donde cómo fue que ellos estuvieron usando métodos bélicos muy estratégicos, pero ¿quién fue el que llevó a cabo la batalla? Josué con el ejército o con el pueblo de Israel, y teniendo a la par a su mano derecha a Caleb. Ahora, ¿qué veo yo en estos dos personajes? Y ese es aquí donde yo quiero enfatizar, la fidelidad de ellos para Dios, la fidelidad de ellos, porque aquí Moisés representa al Señor, que estaba, o representa al intercesor que está arriba, apoyado en Cristo. Entonces ellos tenían fidelidad, pero no una fidelidad normal, porque eso es lo que uno piensa cuando está en la prueba, cuando está en la batalla. ¿Quién me está a mí apoyando? ¿O quién va a venir a ayudarme en esta guerra? Y ellos tenían su confianza puesta. ¿Por qué? Porque veían que cuando Moisés levantaba las manos, los amalecitas sucumbían, caían. Cuando veían que se cansaba, por eso que ellos estaban abajo y ellos arriba. Entonces vemos la dimensión tanto celestial como terrenal, dos tipos de intervenciones. Entonces yo lo que veo aquí de estos dos personajes es la fidelidad. Entonces una persona que se empieza a encontrar en pruebas tiene que saber quién es su Dios. Nosotros tenemos que entender, ¿por qué? Por lo que tú mencionaste, después de que dice Pablo, y él dice que él se ha manifestado ya sea en vida o en dormir, porque nosotros ya no morimos, ¿verdad?, si no dormimos. Pero dice, ¿por qué? Porque para mí el vivir es Cristo, y él dice el dormir es ganancia. Pues ya sea que vivamos o que dormamos, somos del Señor. Él ya tenía algo garantizado porque ya había visto. Entonces, Josué y Caleb eran dos personas que dentro del todo el pueblo de Israel eran diferentes junto con Moisés, porque podemos ver también a Aarón. Aarón no llegó a esa tierra prometida, mucho menos sus hijos, Eleazar. Si vemos una gama sacerdotal, porque pasaron el Jordán con presencia de Dios, con sacerdotes. Pero empezamos a ver cómo se fueron eliminando poco a poco. Entonces viene Josué y Caleb y alimentan este pueblo con una mentalidad nueva, a una nueva generación. Y eso es lo que necesitamos nosotros, ir estando renovando. Lo que ellos vinieron y dijeron, no se preocupen. Todo, dice, la mayoría de ellos no se agradó, por lo cual quedaron postrados. El versículo que leía el pastor Víctor en Hebreos capítulo 3. De la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque tentaron al Espíritu Santo. O sea, fueron tan osados que lo tentaron. Entonces nosotros no tenemos que tentar al Señor en medio de una prueba, sino al contrario. Hay aquel canto, ¿verdad?, que dice, cuando yo levanto mis manos, muchas cosas suceden.
Entonces Amén. nosotros entendiendo del que el que está peleando nuestra batalla, por lo que dice Zacarías, porque nuestra guerra no es con espada ni con espíritu, sino con Santo Espíritu de Dios, y esta guerra no nos pertenece, sino es de Dios. Entonces todos esos aspectos, cualquiera que se pueda encontrar algún hermano, algún, decimos, compañero de brega, que esté pasando esto, que jamás denote y que dude quién es el que le está ayudando, porque si no, ahí nos caemos. Una de las cosas que nosotros podemos ver, que en el desierto tuvieron diferentes tipos de obstáculos, pero no confiaban en Dios, porque lo estaban tentando. Porque es que Dios viene y desata toda esa gama de serpientes ardientes para que les picaran. No solo se levantaron contra Moisés, sino que tuvieron por menos la palabra de Dios. Cuando ellos habían comido maná, dijeron qué cosa tan... Murmuraron, ¿qué es eso? sí. Murmuraron. Entonces, cuando uno está en prueba, lo primero que tiene que hacer, y van a decir, este hermano no ha pasado. Yo sé que he pasado, y me ha pasado lo que a muchos le están pasando, que duda uno. Pero cuando uno entienda y dice, ok, Dios, si tú me permitiste entrar aquí, es por algo. ¿Por qué no pone más carga que la que podamos sobrellevar? Amén. Dios Amén. es inteligente. Amén. Entonces, aquí nos damos cuenta de que es importante, como lo decía el hermano Tachito, es importante la delegación, ser llevados por la delegación, Amén. ayudados por la delegación, porque dice que David mandó ayuda a un Anún, ¿verdad? Y esa ayuda es como, digamos, David como figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando él manda esa ayuda, manda a unos delegados. ¿Tendría mucho que ver con los 5 ministerios, hermano Surte? Bueno, sí, me gusta la figura que está usando aquí hermano Tachito. Cuando Moisés está en el valle de Amalek, nosotros vamos a tomar esa figura de que él estaba en el monte intercediendo. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo ahora en el cielo? Intercediendo. Amén, intercediendo. Josué, el guerrero, que es figura del Espíritu Santo, ¿dónde estaba? Batallando, allá abajo. O sea, de que el Espíritu Santo está con nosotros, peleando las batallas con nosotros. Entonces, vemos nosotros que el Espíritu Santo se apoya de herramientas, que son los 5 ministerios. ¿Dios lo pudiera hacer todo? Claro que Dios lo puede hacer todo, pero Dios tiene delegaciones. Una de las cosas que a mí me impacta es ver que mi Señor Jesús tiene delegaciones. Le gusta darle participación a sus hijos que desempeñen labores dentro del trabajo, dentro de la obra de Cristo. Y es interesante porque aunque hayan delegaciones, aunque hayan ministerios y todo, van a venir pruebas. Yo estaba leyendo algo bien interesante aquí en Santiago, cuando dice, tened, Santiago 1:2, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Pareciera de ser de que esto es como una persona que es masoquista, que le gusta estar en pruebas. No, leamos lo que dice. Dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos. O sea que todo el fin de la prueba es para llevarnos a una perfección y para que seamos completos. Y dice, y sin que os falte nada. Porque sigue diciendo, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la va a dar abundantemente y sin reproche. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada a un lado a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Entonces nosotros podemos ver de que esta era la situación del pueblo de Israel, de que ellos le dudaban a Dios. Por eso yo creo que Dios se sintió ofendido cuando dijeron, juntemos mejor gente que vaya a ver si en realidad eso existe. Eso sería muy ofensivo para Dios, porque Dios les está diciendo que hay algo mejor. Lo mismo para nosotros. Sería ofensivo para mi Señor Jesús nosotros poder pensar, ¿y será que hay cielo? ¿Será que hay un mejor lugar del otro lado? Claro que lo hay.
hay un mejor lugar que esta tierra que se llama cielo, y que mi Señor Jesús lo prometió. Yo me voy a ir y voy a ir a preparar un lugar en las moradas de mi Padre. O sea que Él ni siquiera va a ir a buscar terreno, el terreno ya está, las moradas del Padre ahí están. Lo único que Él va a ir a hacer es a preparar esas moradas para que nosotros vivamos ahí. Entonces, así como Josué y Caleb, nosotros por la fe podemos ya estar viviendo en ese lugar, aún teniendo los pies aquí en esta tierra. Amén. Y así como llegan los delegados a hacer una ayuda y a ser parte del proceso que el Señor está formando en un cristiano, también vemos que ahí entra la cizaña también. Sí. Porque vemos de que David manda ayuda a un Hanún, ¿verdad? Y llega la ayuda y llega con aquella decisión de querer ayudar en esa prueba que está pasando un Hanún, pero luego llegan los malos consejeros. ¿Cómo podríamos erradicar esto, hermano? Sí, y siempre hay que ver eso. Cuando dice David mandó a los ancianos. Y casi siempre se manifiesta cuando está la prueba. Exactamente. Cuando él manda a estos ancianos, acordemos, no mandó a viejos, mandó a ancianos. Eran de parte de su corte, que los envía ofreciendo una ayuda. ¿Qué es lo que pasa? Que Hanún, y aquí estamos viendo, estaba también rodeados, como comúnmente tenemos alrededor nosotros tenemos muchas cosas, influencias alrededor de nosotros, que si no tenemos cuidado van a influenciar. Por ejemplo, ejemplo bien práctico, ¿verdad? Cuando una persona está en un hospital y es creyente y dice, lo primero que piensa, ¿por qué yo siendo hijo de Dios estoy aquí? Y empieza allí, como dicen por ahí vulgarmente, a atalayar su mente, a trabajar su mente. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que escudriñar nuestro caminar? ¿Por qué nosotros llegamos ahí? ¿Por qué se suscitan pruebas? Porque las pruebas, como dice, y voy a usar esto, la maldición no viene sin motivo. Siempre hay un motivo por qué viene. Y lo que mencionaba el pastor Víctor en Deuteronomio 18 y Deuteronomio 23, cuando le dice, si tú cumplieses la ley, los mandamientos, los preceptos que yo te doy este día, todas estas bendiciones te seguirán, hasta el número 13. El número 13 al 29 parece, son puras maldiciones. ¿Por qué? Sí. Porque rompieron las leyes y entonces no vienen. Entonces una persona que está en pruebas, lo primero al que tiene que acudir primeramente es a Dios. Señor, aquí estoy. Porque eso lo hacía David. El Salmo 51 habla muchas cosas ahí. Por lo cual dice, bueno, escudriña mi corazón, aún mis pecados que son ocultos, y eso a nosotros nos cuesta. Entonces, alguien que está en esta prueba y estamos rodeados, ¿por qué? Porque es un mundo espiritual. Nosotros vemos a las personas caminando, viviendo, hasta los vecinos, pero no sabemos qué espíritu se mueve en ellos. Y a veces nosotros podemos ver las malas influencias. Por ejemplo, voy a ponerles aquí un ejemplo bien práctico y patético. Eso se lo hablaba un pastor. ¿Quién mató a Abel? Su propio hermano. Le dijo, vente, vamos al campo. Y ahí lo mató. Hay dentro de la iglesia que le dicen los hermanos que son almas que están decaídas o en problemas, y le dicen a su propio hermano, vente, vámonos al mundo, y ahí los van a matar espiritualmente. ¿Quién aconsejó a aquel Amón, o sí se llamaba Amón, al hijo de David, que viola a su hermana? Un primo, hermano, hijo del hermano de David. Entonces, todo lo cercano, lo que está alrededor, nosotros tenemos que tener cuidado y estar discerniendo lo que tenemos. Por lo que tú mencionaste, hay delegados en los cuales nosotros tenemos que ir de alguna manera a descansar, porque para eso fueron puestos en las iglesias, y Dios manda. Mira, si nosotros simplemente lo que dice Romanos 8:1 y el inciso C, si camináramos con el Espíritu y no por la carne, nosotros seríamos victoriosos. Desafortunadamente vivimos en un mundo donde tenemos todo ese tipo de ofertas. Entonces, cuando están los malos consejeros, que está ahí, uno tiene que tener cuidado de discernir quién le está hablando y por qué le está hablando. Entonces, eso es bien importante. Por ejemplo, cada uno de los que estamos aquí tenemos delegaciones en esta congregación y somos pilares de la congregación. Entonces, si a nosotros nos delegaron algo, la gente tiene que confiar en nosotros. ¿Quién es el responsable? Exactamente. ¿Quién es el responsable si pasara algo? El que nos delegó. Y así es Dios.
yo delego a ellos y me hago responsable. Por eso los 5 ministerios, el papel que asumen aquí en la tierra es preparar a los santos. ¿Para qué? Para que en la obra del ministerio perfeccionen a otros. O sea, ellos ya vienen con un papel definido a perfeccionar a santos. Amén. Bendito Entonces, sea el Señor. Eso es muy... Y aquí el tiempo ya nos ha avanzado. Quisiéramos también usar esa delegación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuera, será salvo, ¿verdad? Amén. Aquel que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no cree será condenado. Y quisiéramos tomar este tiempo para hacer la oración de fe, ya que nos quedan unos cuantos minutitos, para las personas que quieran aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y aquellos que quieran reconciliar. Amén. Tú que nos estás sintonizando en esta hora, si el Señor ha tocado tu corazón, si tú te encuentras en una prueba difícil, no te voy a decir que vas a salir de esa prueba inmediatamente, pero sí te puedo decir algo. Al tú recibir a Cristo como Señor y Salvador, va a cambiar de dimensión tu vida. Vas a entrar de una vida sin esperanza a una vida donde ya no verás muerte. Aunque si la muerte física te alcanzara, tenemos una vida en el más allá con Aleluya. Cristo Jesús. Por eso, si tú hoy el Señor ha tocado tu corazón y estás dispuesto a rendirle tu vida a Cristo, puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, En gloria, gracias te damos, Señor. reconozco que soy pecador. Bendecimos, Señor. Reconozco Damos la que he gloria, la honra y fallado. la alabanza a ti, Señor. Te pido Toca los perdón. corazones, Señor. Toca las Me vidas, arrepiento de mis pecados. poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Abro te las damos, puertas de mi Cordero corazón. Santo, bendito de la gloria. Te invito, Te Jesús, exaltamos y te bendecimos. a que vengas hoy a morar a mi vida. Toca las Espíritu almas, Santo, transforma los te invito corazones, a que vengas en nombre hoy a poderoso vivir a de mi Cristo vida. Jesús. Gracias, oh Te Cordero recibo Santo. como mi Señor Te adoramos y y te como mi bendecimos, Salvador. Señor. Gloria, Gracias honra y alabanza a por ti, haber Señor. muerto por mí en la Aleluya, cruz del gracias, oh Calvario. Cordero Santo. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración de fe, déjame ser el primero en darte la bienvenida a la familia de Dios, y yo te garantizo que de hoy en adelante tu vida va a tener un nuevo significado, un nuevo comienzo en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Este ha sido nuestro segmento en busca de la verdad doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central, Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual con la cobertura de nuestro pastor Jorge Fuentes. Dios te bendiga y te esperamos en la próxima. Dios les bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga. Al monte de Jehová me acercaré, oh, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar.